a esta reunión de lección divina. Esperemos que todo eso nos ayude a nosotros siempre para poder encontrarnos con el Señor, pero sobre todo encontrarnos con su palabra, que es lo importante que nosotros debemos de tener en nuestra vida. Entonces, iniciamos entonces, ya saben ustedes, invocando al Espíritu Santo sobre nosotros. Entonces dejamos el tiempo a la persona indicada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mi Señor y mi Dios, en esta noche quiero darte infinitamente las gracias por este día que ya casi podemos finalizar cada uno de nosotros. Mi Señor y mi Dios, te doy las gracias porque nos permites reunirnos hoy en torno a tu palabra. En esta noche, Señor, quiero pedirte que la luz de tu Espíritu toque el corazón de cada uno de nosotros. Que tu Santo Espíritu venga, nos hable al corazón y nos ayude a entender la palabra de Dios que Él tiene para cada uno de nosotros en esta noche. Espíritu Santo, ven a cada uno de nosotros, abre nuestros oídos espirituales, toca nuestro corazón. Espíritu Santo, tú que fuiste el que inspiró la Sagrada Escritura, inspíranos tú en esta noche para poder entenderla, para poder ponerla en práctica, especialmente en la vida de cada uno de nosotros. Espíritu Santo, tú que eres ese dulce huésped del alma, te pedimos, cada uno de los que estamos aquí, que te quedes con nosotros esta noche y el resto de nuestra vida. Amén. Amén. Muy bien, entonces ahora pasamos a la lectura de la palabra de Dios. Entonces dejamos a quien tiene a cargo la primera lectura. Yo, Padre. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: yo tomaré un renuevo de la copa de un gran cedro. De su más alta rama cortaré un retoño. Lo plantaré en la cima de un monte excelso y sublime. Lo plantaré en la montaña más alta de Israel. Echará ramas, dará fruto y se convertirá en un cedro magnífico. En él anidarán toda clase de pájaros y descansarán al abrigo de sus ramas. Así, todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo los árboles altos y elevo los árboles pequeños, que seco los árboles lozanos y los hago florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, entonces pasamos ahora a la lectura, a la segunda lectura. Dejamos el tiempo entonces a quien lo tiene a cargo. Lectura del libro de los Corintios. Hermanos, siempre tenemos confianza, aunque sabemos que mientras vivimos en el cuerpo, estamos desterrados lejos del Señor. Caminamos guiados por la fe, sin ver todavía. Estamos, pues, llenos de confianza y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso, procuramos agradarle en el destierro o en la patria, porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir el premio o el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Te alabamos, Señor. Dejamos entonces el tiempo para la lectura del Santo Evangelio. Evangelio según San Marcos. ¿Me escuchan? Gloria a ti, Señor. Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasa las noches y los días, y sin que él sepa cómo la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa la mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podrían entender. Y no les habla sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y el Padre? Salió de seguro, se salió o lo sacaron, así como a mí. Ya se va a conectar. No todos nos salimos de... Pues sí, es Diana la que está molestando. Diana, por favor, no moleste. Mentira, Dianita guapa hoy. Tal vez por los cortes de luz, vos, no sé. Creo que Diana podría ser, ¿verdad? Sí, porque Sí se parece escucha. que hay cortes de luz. Sí se escucha. Sí se escucha, Ana Sí María. escucha. Sí se escucha, sí se escucha. Fíjense Sí. que de plano, Ángel tal vez habrá salido, entonces tendrá complicaciones como él dijo con su compu y su teléfono, entonces pues por el momento no me ha salido que va a ingresar otra vez, entonces le voy a preguntar y les cuento, o ya no tardan en ingresar. Seguramente sí. Sí, posiblemente. A mí me costó un Posiblemente poquito eso es. ingresar otra vez. Pero bueno, vamos a esperar. Tenemos tiempo. Vamos a esperar ahí. Sí, démosle tiempo, no hay problema. Creo que voy a hacer más énfasis en lo que nos concierne a lo que tiene el Evangelio. Entonces vamos a tocar ciertos puntos, sí, de la primera lectura, porque tiene mucho que ver con lo que acabábamos de escuchar. Muy bien. El profeta Ezequiel, el famoso profeta de los huesos secos. Aquel profeta al cual Dios le dice, anda y háblale de los huesos secos, dice el Señor, y los huesos pues vuelven a tomar carne, tienen nervios y todo ello. ¿Por qué? Porque es la voz de Dios la que se escucha y la que da vida, y la que da aliento de vida. Entonces, empieza ya con el oráculo. Ya se acuerdan ustedes que hablábamos acerca de profecía a un oráculo.
dice el Señor Dios. Yo tomaré un renuevo de la copa de un gran cedro. Recordemos muy bien que para todo lo que el pueblo de Israel siempre va a hablar del roble, del cedro. Estos dos árboles, por lo tanto, son, y siguen siendo, y son para nosotros también, el árbol fuerte, la madera fuerte. Y entonces, para hablar algo de fuerza, también se hacen referencia a estos árboles, como diciendo de los árboles que a pesar de que sople el viento, se mantienen firmes. Y no solamente se mantienen firmes, sino también dan belleza. O sea, tienen esas dos cosas. Da, entonces tiene fuerza y a la vez da belleza. Por eso es que los mejores muebles que pudiéramos nosotros referirnos siempre está tomado de ya sea un árbol de cedro o algún otro tipo de madera que podíamos tener. Don Lolo no me dejará mentir. Entonces el cedro también es una bonita madera con la cual se puede fabricar bonitos muebles y siempre, como me dijo alguien en una ocasión cuando intentaba aprender eso acerca del barniz, me decía, nunca dejes o utilices un material oscuro para el cedro porque el cedro es para lucirlo. Entonces, teniendo eso en cuenta, acordémonos bien que también el templo de Jerusalén, el templo donde estaba el Arca de la Alianza, se utilizó cedro. ¿Y por qué se utilizó cedro? Se utilizó cedro por el simple hecho de que se quería entonces darle realce también a lo que iba a significar el templo. El templo no solamente va a significar entonces eh, podríamos decir, iba a significar la presencia de Dios, sino también la fuerza de Dios. Por eso es que tenemos que tener en cuenta esto otro. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, cuando nos referimos a algún texto en especial acerca del templo? Resulta que el templo también se va a encontrar con una serie de muebles que van a querer e intentan darle a la persona ciertos ánimos, como diciéndole a la persona, miren, hay que hacer como el roble, hay que hacer como el cedro, que nos tiene que llevar a nosotros no solamente a un cambio de vida, sino a trascender. ¿Y qué es la trascendencia? La trascendencia es ir más allá. Entonces, tiene un poco ese significado el templo entonces de demostrar la fuerza de Dios. Por ejemplo, ustedes cuando leemos el Evangelio de San Lucas, hay una oración que hace Zacarías cuando nace Juan el Bautista. Bendito sea Dios, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitando una fuerza de salvación. O sea, esa dice la traducción española, pero la traducción original, tomada del hebreo, dice, suscitando un cuerno de salvación. Pues para nosotros un cuerno no tiene nada de sentido, pero para el israelita sí. ¿Por qué entonces qué significa para el israelita el cuerno? Significa también fuerza. Y no solamente fuerza por lo del toro, sino también la fuerza que tira el cuerno al soplarlo. Y por eso es de ahí donde salen y brotan los famosos shofares, que se le llama, es un instrumento que utiliza el judío. Como no tienen trompetas, entonces hacen su instrumento con el cuerno de toro. Y quizás algunos otros animales, y es donde brota ese instrumento que nosotros conocemos como shofar. Entonces, ¿qué quiere y qué simboliza todo ello? Entonces va a simbolizar para nosotros entonces ahora hablando del cedro, fuerza, pero también belleza. Pero ¿belleza de qué? Ah, tocamos ahorita unos puntos acerca de la belleza del templo, la belleza y qué significado tiene todo ello, pero esto tiene algo otro sentido muy importante. El cedro, de más alta rama cortaré un retoño, lo plantaré en la cima de un monte excelso y sublime, lo plantaré en la montaña más alta de Israel, echará ramas, dará fruto y se convertirá en un cedro magnífico. Pregunto, si estamos hablando entonces de una cima, de una montaña alta, donde se planta todo, podríamos decir entonces,
Bueno, solo es como un tipo de interpretación, no es que así sea, sino que posiblemente. ¿Quién fue en el Antiguo Testamento quien sube a la montaña? Moisés, Elías. Y en el Nuevo Testamento, Jesús. Entonces, en primer lugar, en primer momento, se está hablando acerca de la persona de Jesús. En ese sentido, también refiriéndose también un poco a lo que hizo Abraham también a subir al monte cuando quiso ofrecer en sacrificio a Isaac. Entonces, como decimos muy bien, la montaña entonces significa el encuentro con Dios, el acercarnos a Dios, el estar en contacto con lo divino, y en este caso también va a significar eso, pero ahora bien, el que sube a la montaña, podríamos referirnos un poco que primeramente se refiere al rey David, pero de ese rey David, de donde sale, dice esto, donde corta un retoño, brota entonces lo que nosotros conocemos hoy en día, la promesa mesiánica. Entonces la promesa mesiánica también viene a dar un sustento al pueblo de Israel y dándole un sustento también le da el reflejo de poder encontrar en sí eh, sentido a todo lo que se proclamaba, las profecías y un sinfín de cosas que se podían encontrar. Entonces, teniendo eso en cuenta, podríamos nosotros decir entonces, estaba refiriendo al rey David cuando habla acerca del tronco, al cedro, la copa del cedro. Sí, se está refiriendo a él. Y también se refiere a lo que brotará de él, que es ya el Mesías, en este caso hablando del Hijo de Dios. Se convertirá en un cedro magnífico. En él anidarán toda clase de pájaros y descansarán al abrigo de sus ramas. Así todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo a los árboles altos y elevo a los árboles pequeños y secos, los árboles lozano y lano. En otras palabras, lo que trata de decir aquí el profeta Ezequiel, que toda la lógica humana queda atrasada con el pensamiento de Dios. O sea, al final de todo, no podemos nosotros definir realmente qué, qué es lo que Dios va a hacer, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios va a hacer mañana. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es acerca de la acción de Dios, cómo Dios va a actuar. ¿De qué va a actuar. ¿Cómo? No sabemos. Por eso lo que hemos dicho para los que han participado en la Eucaristía, cuando siempre hablamos de dejar a Dios ser Dios. Y entonces en eso todo eh, se, se tiene entonces presente a Dios como lo verdadero y al Mesías. Pasando un poco ahora acerca de lo que nos dice la segunda lectura. La segunda lectura, por lo tanto, también nos presenta a nosotros eh, a lo que debe de aspirar aquel que se dice ser cristiano, aquel que se dice ser bautizado, aquel que se dice haber encontrado a Dios, aquel que se dice haber encontrado todo lo mejor. ¿Qué es lo que entonces nos pide a nosotros todo ello? Primero, como leíamos, buscar las cosas de arriba. ¿Por qué buscar las cosas de arriba? Porque si nos ponemos a nosotros a ver todo esto que nos dice San Pablo, recordemos que si es una carta, la carta que está dirigiendo San Pablo a los Corintios, y en este caso estamos hablando de la segunda carta, recordemos muy bien que San Pablo dirige esta carta no solamente porque quiere dar doctrina, sino que la manda para corregir a la comunidad cristiana que estaba cayendo en el error, en un gran error de cometer atrocidades, no solamente con la Eucaristía, sino que también con la comunidad en sí, porque imagínese usted, hacían atrocidades con la Eucaristía, dejando y participando solamente ellos y dejando por un lado a los, podríamos decir así, a los pobres. Solamente
se encargaban de ello, todo los ricos son los que participaban primeramente de la cena del Señor y luego cuando llegaban los pobres no había nada. Aceptaron también a un joven que se había metido con su madrastra, imagínense usted, que se había metido con su madrastra y lo habían aceptado. Entonces, toda esta misma situación que se iban encontrando, San Pablo entonces cae un poquito en eso de decir, bueno, algo así. Bueno, ustedes si no quieren obedecer, ahora sí les voy a regañar, ahora sí les va a caer. Entonces, ¿qué es lo que pasaba entonces en ese entonces? Resulta que la comunidad cristiana había caído un poco en lo que nosotros conocemos hoy en día como el dualismo de Platón, en el cual se dice que el alma está encarcelada en el cuerpo. Entonces, al estar encarcelada el alma en el cuerpo, ¿qué se hace necesario entonces? Solamente vivir lo del espíritu y dejar al cuerpo por un lado, cuando las cosas no son así. Pero también estaba el otro extremo. Otros que decían que valía mucho el cuerpo y que había que dejar lo espiritual por un lado. Por un lado, había que vivir todo al máximo y no importar cómo, pero la cuestión era vivirla. Y entonces así sucesivamente se iban creando ciertas cosas ahí que iban como dificultando todo lo que nosotros conocemos hoy en día como como la experiencia cristiana que estaba siendo entonces desviada y se estaba conociendo, como diríamos hoy en día, cuando se reúnen los grupos, no para hablar palabra de Dios o hablar de un tema, sino a charlar. ¿Qué se convierte eso? ¿Se realmente se convierte en un grupo cristiano o se convirtió en un club? Podríamos decir que cuando sucede eso se vuelve un club. ¿Por qué razón? Porque el objetivo de reunirse es para crecer espiritualmente y humanamente. Por eso es que existen las reuniones que nosotros tenemos para eso, para tener en cuenta entonces lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y cómo nosotros debemos de vivir y cómo nosotros debemos de estar apegados a lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Entonces, en todo esto, hermanos y hermanas, San Pablo entonces hace un llamado de atención para todos, no solamente ahora para los corintios, sino también para nosotros. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? ¿Será que buscamos las cosas en este mundo y nos afanamos tanto por las cosas de este mundo o tenemos en cuenta lo que nos pide el Señor, buscar las cosas de arriba? Esas son cosas que nosotros debemos de tener en cuenta y no caer en todo ello. Tener en cuenta entonces que el Señor nos invita a nosotros a buscarlo a Él. Dice San Pablo, entonces, siempre tenemos la confianza, aunque sabemos que mientras vivimos en el cuerpo, estamos desterrados, lejos del Señor, caminamos guiados por la fe sin saber, sin ver todavía. Estamos pues llenos de confianzas y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Entonces, por eso les digo, porque la comunidad de Corinto entonces estaba cayendo en el error de hablar mucho acerca del cuerpo, pero realmente no vivían como deberían de vivir, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Qué problema en el que se ha hecho? Y el Evangelio, como bien sabemos, el Evangelio de Marcos pues, va dirigida a una comunidad cristiana en Roma. Y entonces si está dirigida a una comunidad cristiana en Roma, entonces tiene el tinte, podríamos decir de esta manera, un tinte muy fuerte. ¿Y cuál es este tinte muy fuerte? Ese tinte muy fuerte que nosotros podemos encontrar entonces es la actitud que Dios tiene con todos los personajes que podamos encontrar. Por ejemplo, cómo se refiere a los fariseos, cómo se refiere a los saduceos, sepulcros blanqueados. Y así sucesivamente utiliza muchos términos que a la vez dice uno, ¿y por qué Jesús habla de esa manera? ¿Por qué razón? Porque trata la manera entonces de darle fuerza a la comunidad cristiana que estaba siendo perseguida. Entonces,
Si la comunidad cristiana estaba siendo perseguida, entonces había que darle ánimo, había que darle entonces cómo también, eh, cómo la comunidad tenía que fortalecerse. ¿Y cómo fortalecerse? Siguiendo el ejemplo primordial, el verdadero ejemplo de Jesucristo, que a pesar de que se estaba siendo perseguido, entonces estaba ahora con fuerza, con el ejemplo que Cristo nos presenta, de darle a conocer a todo el pueblo que estamos nosotros y está la iglesia entonces fuerte gracias al ejemplo de Jesús. Entonces dice Jesús, en aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo la semilla germina y crece, la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primer punto. ¿Cuál es el primer punto que nosotros podemos encontrar acá? Es que el crecimiento de una planta no depende entonces del trabajo del ser humano. Es lo que nos dice el Evangelio. Sino que va a depender no solamente del trabajo humano, sino que hay algo superior que mira y vela de todo ello. Y en este caso es la intervención de Dios. Y sigue el evangelista diciendo, va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas, después los granos, y en las espigas, y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Se parece muy bien a lo que estábamos escuchando hace un momento acerca de lo que nos decía el profeta Ezequiel. Nos presenta entonces a nosotros cómo el reino de Dios tiene que ir creciendo. O sea, algo que decía yo en la homilía. Al final, todo lo que se va logrando en la iglesia, todo lo que se va logrando en el reino de Dios, no ha sido gracias a la mano o la intervención humana, sino que solamente el ser humano es colaborador de Dios. O sea, en otras palabras, es el que, él es el que ejecuta las órdenes. Y entonces, a tener eso en cuenta, ¿qué nos invita a todo ello? Primero nos invita entonces a tener en cuenta que el ser humano, por lo tanto, no debemos de vanagloriarnos de las cosas que podamos hacer y quizás causar en otras personas, sino simplemente decir, fue Dios el que actuó. Y es lo que dice también San Pablo cuando habla acerca de no vanagloriarnos de las cosas que Dios realiza, sino al contrario, que todo lo que nosotros hagamos sea para darle gloria y honra a Dios. Segundo punto, la parábola que estábamos escuchando anteriormente, ¿a qué nos hace referencia? Nos hace referencia a la siguiente parábola, a que la apariencia engaña. ¿A qué me refiero? Y es que al ver una semilla de mostaza así realmente, dice bueno, y eso crece tanto, la apariencia engaña. Se vuelve un árbol tan grande que, que cuando uno lo mira, a la hora dice uno, y de verdad que es así. Se vuelve tan grande, tan, podemos decirlo así, tan bonito que cuando uno ve todo ello, dice uno, qué bonito de verdad es ver un árbol que a pesar de que sea pequeña la semilla, crece. No solamente crece, sino que también se da a conocer a sí mismo. Y dándose a conocer a sí mismo, pues también involucra a otros, no solamente
a encontrarnos con, podríamos decir en este caso, con el sentido del reino de Dios. Y aquí, bueno, no estamos hablando acerca del reino de Dios, nos estamos refiriendo al reino de Dios como iglesia. Recordemos que la iglesia está a servicio del reino de Dios. Y entonces, si Cristo vino a anunciar el reino de Dios, y es la comparación que hace Jesús hoy al decirnos a nosotros que el reino de Dios no solamente es, podríamos decir así, y el reino de Dios no solamente podría ser así como un cierto grupo de personas, sino que es una actitud, sino que es una actitud. ¿Y a qué actitud nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a la actitud entonces de, primero, justicia, paz y amor. Eso es entonces el reino de Dios. El reino de Dios entonces es eso, justicia. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, nos lleva a nosotros a encontrarnos que el reino de Dios, primero, volvemos a repetir, es justicia, paz y amor. Ese es el reino de Dios. No es la iglesia. La iglesia solamente está al servicio del reino de Dios. Y el estar al servicio del reino de Dios, ¿qué nos quiere decir todo esto? Nos quiere decir entonces que nosotros somos colaboradores y trabajadores de ese reino de Dios. Y por esa misma razón Jesús siempre va a hacer comparaciones y todo ello. Muy bien, ahora trayéndolo a la vida personal. La vida personal entonces, ¿qué nos lleva? En una ocasión reflexionaba con alguien y le decía, el año pasado recuerdo que le decía a una personita por ahí, le decía, le decía a esta persona, cuando vayas convenciéndote realmente de lo que es la fe, cuando te convenzas bien de lo que es seguir a Cristo, vas a ver que muchas personas se van a llegar y se van a adentrar a ti, van a llegar a ti y te van a decir, mira, aconsejame, ora por mí, mira, no sé si quieres ser apadrinar. Y así sucesivamente las personas llegan. ¿Por qué? Porque miran en la persona algo en especial. Y es lo que dice el Evangelio. El árbol crece y al dar y echar sus ramas, los árboles anidan. Yo siempre me pregunto esto. Si nosotros nos pusiéramos a hacer un recuento de cómo realmente se ha manifestado Dios en nuestras vidas, cómo ha anidado Dios en nosotros o cómo nosotros hemos hecho anidar a otras personas en nosotros para que se encuentren con Dios. Hay veces que no resulta tanto así. Hay veces que nos resulta a nosotros tan difícil encontrar el sentido por el cual nosotros podríamos decir, ya me encontré a Dios y darlo a conocer. ¿Por qué? Lo que decía hoy en la homilía. A veces somos, voy a decirlo así, somos, ¿cómo voy a decirle? Entonces no es la palabra correcta que la que voy a utilizar, pero a veces somos tan inquietos, somos tan irresponsables que sabiendo aún muy bien lo que tenemos que transmitir, no lo transmitimos. Al contrario, nos da vergüenza. Y dándonos vergüenza entonces en todo esto, ¿a qué vamos? Es que nos lleva a nosotros a desaparecer la presencia de Dios en las personas. Y en lugar que aniden en nosotros, ¿qué pasa? Huyen de nosotros. Las personas se alejan de nosotros. Miren, para mí no es nuevo. En todos lados a los cuales voy, siempre van a haber personas que le dicen a uno, ay, usted es tan enojado, ay, tal vez usted no nos quiere, ay, siempre le dicen eso a uno. Y como me dijo en una ocasión un formador, no a todos les vas a caer mal, ni a todos les vas a caer bien. En fin, uno no puede también que buscarle caer bien a todos, sino qué cambio de personalidades tiene uno, ¿va? No, sino también uno tiene su forma de ser y así sucesivamente.
Y a veces hay personas que se alejan no porque uno los quiera alejar, sino también hay personas que a veces quieren y tienen quizás otro punto de vista que tal vez quieren sentirse cómodos en las cosas que realizan. Y cuando se realiza algo nuevo, cuando hay algo que produce, podemos decir así, eh, asombro, a veces dicen, ay, ¿por qué movieron esto? ¿Por qué lo hicieron aquí? Sin fin de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que aquí en la parroquia, pues en cuestiones litúrgicas, pues ya se dieron cuenta, se han cambiado un montón de cosas, ¿no? Aunque sí encontramos a veces un poquito de, mejor no, mejor es que es así. ¿Por qué si siempre así se ha hecho? Y a veces tiene que decir uno y hablar con caridad, decir, mire, no, es así. Y como en una ocasión le dije a un hermano, mire aquí, en el misal, aquí dice, mire, así dice. Y así tenía que ser. Entonces, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que nos quiso decir Jesús entonces en el Evangelio? Crecer, a pesar que seamos y no sepamos mucho. Ay, es que yo no sé teología. Ay, es que yo no sé cuestiones de Biblia. Pero aquí como de cuenta lo que dice el Papa Francisco, el mejor teólogo se hace delante del sagrario. ¿Por qué? Porque la teología no se hace leyendo un libro, sino la teología se hace estando con el que produce la teología, y ese es el mismo Dios. La teología, entonces, por lo tanto, no es el estudio de Dios, sino es el tratado sobre Dios. Entonces, encontrarnos con todo ello nos hace a nosotros salir adelante y ver, no solamente ver el reino de Dios como una pérdida de tiempo, algo que me obliga a mí, sino verlo desde el punto de vista que es una oportunidad de que nosotros podamos dar lo mejor de nosotros. Muy bien, entonces esa es un poco la parte, podemos decir así, exegética de lo que nosotros podemos encontrar de todo ello. Entonces, las apariencias dicen otra cosa a la realidad. Usted tal vez puede ser más sencillo, tal vez en su mente, en su fin de cosas, pero a veces la sencillez es el que muestra al verdadero Dios. Como me dijo mi papá en una ocasión, mira, cuando estaba empezando o dando mis primeros pasos en la iglesia, cuando tenía alrededor de ¿qué? De 16 años. Me tocaba dar un tema con unos jóvenes. Y lo primero que, ay papá, enséñame cómo puedo dar un tema. Se sonrió mi papá. Yo te voy a enseñar a dar un tema, muy. Eso te voy a decir ahorita una cosa. Y eso lo vas a practicar para toda tu vida. Y te va a servir más que un curso de predicador, más que un curso de formador, más que un curso de catequista. Cuando te pares al frente, pregúntate, ¿qué le diría Jesús a estos jóvenes? Esa fue su formación. Esa fue su formación que me ha acompañado hasta el día de hoy. ¿Qué le diría Jesús a ellos? Entonces, por eso les digo, el encuentro con el Señor entonces produce muchos frutos. Y así como ese granito de mostaza que crece, otras personas se anidan. ¿Por qué? Porque miran el ejemplo, porque miran la actitud de la persona. Entonces, la lógica humana queda muy baja ante el pensamiento de Dios. ¿Por qué toco este punto, hermanos y hermanas? Tal vez voy a tocar un poquito un temita que quizás en parte de esta de la meditación que nos puede orientar y que quizás algunos escucharon en la homilía de este domingo. ¿Por qué? Porque ustedes como agentes de pastoral tienen que tener muy en cuenta lo que voy a decir ahora. Muy bien. Tal vez sale un poquito del contexto de la Sagrada Escritura, pero por eso lo tomo ahorita en este paso de la meditación, porque nos va a ayudar. Resulta que la semana pasada uno que se nombra, porque sí lo es, pero acordémonos que aquel que se autonombra a veces con ciertos títulos, a veces es el que más falla. Alguien que se titula y se pone así, pone su nombre y al final pone licenciado en teología. Resulta que este personaje pues estuvo
14 años en la Iglesia Católica. Anteriormente había sido un pastor evangélico, pero buscando la verdad y buscando, encontró la verdad que en la Iglesia Católica es la verdadera iglesia y por lo tanto el retorno a todo ello. 14 años pasaron y durante esos 14 años también su doctrina que fue ya manejando pues fue un poco ya muy contradictoria a lo que la iglesia decía. Hace 4 meses pues esta persona regresó a la iglesia evangélica. ¿Por qué razón? Algo que les comentaba a ustedes las otras veces a los que participan en las catequesis los días miércoles. Les decía que por el error que se comete últimamente acerca de creer que la apologética es un momento de debate, que debatamos acerca del bautismo. La Biblia dice que... No, hermanos, la apologética no lleva a eso. La apologética lleva, sí, a promover mi fe, a proponer nuestra fe, que es lo que dice el Concilio Vaticano II, sin obligar y mucho menos pelear. Entonces esta persona se fue resentida de la iglesia porque hubieron, lastimosamente, algunos apologetas que los criticaron y un sinfín de cosas y sí criticaron muy fuertemente. No solamente lo hicieron a nivel verbal, sino también a nivel, podemos decir, de redes sociales. Entonces este personaje pues ahora está con un resentimiento muy grande hacia la iglesia. Critica totalmente al sacerdocio de la iglesia, que el sacerdocio de la iglesia nunca fue instituido. Y da risa porque a veces dice, bueno, entonces lo que está diciendo, lo que él enseñó anteriormente, entonces era mentira. Entonces, ¿cómo le vamos a creer a un mentiroso? No tiene sentido todo lo que está diciendo. Pero lo que voy, hermano, es esto. Miren. Y esto lo va a encontrar usted en muchos lugares y se lo van a decir donde estudia, donde trabaja o en donde usted Por eso ponga mucha atención. Decía él en un artículo que escribió la semana pasada, porque sabe muy bien que se acercaba la celebración y la solemnidad del Corpus Christi. Y entonces, sabiendo él muy bien que se acercaba la celebración del Corpus Christi, entonces hace un artículo. Toca el tema del catecismo de la iglesia acerca de la Eucaristía. ¿Cómo es que cambia la sustancia del pan y el vino? Por eso le estoy diciendo, póngame atención porque esto le va a servir. Resulta que hablando, o sea, me gusta cómo lo organizó y todo, cómo estructuró todo el elemento magistral de la iglesia, de lo que la iglesia enseña, y tomó un numeral del catecismo de la iglesia católica donde dice que el pan y el vino son materia, pero cuando el Espíritu Santo desciende sobre esos dones, cambia de sustancia. Entonces, al cambiar de sustancia, nos estamos refiriendo a que sigue siendo pan, ya es cuerpo de Cristo. Sigue siendo vino, ya es sangre de Cristo. Por medio de podemos decir así, de un acontecimiento que se le llama transustanciación. Esta palabra transustanciación quiere decir cambio de sustancia. Eso es lo que significa esa palabra. Transustanciación, cambio de sustancia. Entonces, al momento en el cual el sacerdote impone las manos para que descienda el Espíritu, porque no es el sacerdote el que hace cambiar la esencia del pan y el vino, sino que es el Espíritu Santo, la esencia cambia. Entonces, eso es lo que explica el Catecismo de la Iglesia Católica, pero entonces él remite esto y dice, pero entonces lamento decirle, hermano católico, que toda la vida usted vivió engañado. ¿Y por qué vivió engañado? Porque escúchelo bien lo que dice, a lo que usted le llama cuerpo y sangre de Cristo, es simplemente pan y un poco de vino.
Razón tienen los hermanos evangélicos cuando dicen que solamente cuando hacen la Santa Cena es un recuerdo, porque no es porque no se convierten en cuerpo y sangre de Cristo, eso es mentira, no se convierte, solamente es un recuerdo. ¿Por qué razón lo digo? Dice, porque el año pasado, en lo de la pandemia, cuando se cerraron las iglesias, un sacerdote dijo que las hostias se habían enmohecido dentro del sagrario. ¿Y cómo va a ser posible eso si ha cambiado de sustancia? ¿Cómo es que suceda esto? Si se dice que es Jesús y se humedezca. Si lo pensamos así, dice uno, tiene razón, ¿verdad? Si fuera Jesús verdaderamente, ¿por qué se descompone? Si decimos que es Jesús sacramentado, entonces ¿por qué se humedece, se descompone? Porque solo dura un cierto tiempo. Pero entonces aquí es donde caemos a otro punto. Estamos hablando de sustancia, no estamos hablando de materia. Y el ejemplo que yo les decía yo a los hermanos. Ustedes esto que tienen ahí, la Biblia. Si este libro pasa 20 años, se le empiezan a caer las páginas, se humedece, le empiezan a salir manchitas a las hojas. Dígame usted, ¿deja de ser palabra de Dios? No. Pero se descompone el papel, ¿no? El papel se descompone porque es la materia. Y la materia, por lo tanto, como lo decimos nosotros teológicamente, la materia tiene accidentes. ¿Y a qué me refiero a accidentes? Me refiero a cambios. La materia. Pero la sustancia es la misma. ¿Es palabra de Dios? Sí, es palabra de Dios. Otro ejemplo que daba el domingo pasado era esto. Por ejemplo, usted conoció a un niño de repente de 5 años, se llamaba Carlitos. Y bueno, cuando usted regresó de un cierto tiempo, cuando miró a Carlitos, ya no era Carlitos, era Carlota. Ya tenía 40 años. Dígame usted, ¿cambió? Claro que sí. Cambió de tamaño, cambió, podemos decir, lo corpóreo, o sea, lo corporal. Cambió. Pero dígame, ¿dejó de ser Carlitos? No, siguió siendo Carlitos. La esencia, Carlitos. Y entonces eso es lo que pasa con la Eucaristía. ¿Está Jesús ahí? Claro que sí. Y es lo que dice el Padre Federico. Y esto solamente lo entendemos de la fe. Ahorita solo estamos haciendo un enlace lógico para poder entender entonces. Entonces, se descompone la materia. Si usted va a dejar la hostia consagrada en un lugar durante 10 años, ¿se va a descomponer? Claro que sí, es materia. Pero la sustancia es cuerpo de Cristo. Claro que lo es. ¿Y por qué? Por los efectos que produce. ¿Y cuáles son los efectos que produce? Los efectos que produce es que nos llena a nosotros de paz cuando lo consumimos, cuando comulgamos. Y eso no es sentimental. Y eso no es sentimentalismo. Dígame usted, cuando usted comulga, ¿siente realmente la presencia de Dios en usted cuando comulga? ¿Siente usted la tranquilidad y a pesar de que haya bulla a su alrededor, siente usted que está lleno de Dios? Claro que sí. O cuando usted se acerca a Jesús sacramentado los días jueves, cuando está expuesto, usted pasa un momento ahí sentado o de rodillas orando. ¿Siente usted que está orando en el vacío? No. Siente que está acompañado. ¿Por qué? Porque la esencia es que ahí está Jesús y permanece Jesús ahí siempre. Entonces, con todo esto, hermanos y hermanas, no nos dejemos engañar entonces por las cosas que nos puedan decir a nosotros. Porque ahorita en día nos pueden lanzar un montón de cosas, que la hostia aquí, que la hostia allá.
No, es el cuerpo de Cristo. Después me puse a pensar, de verdad que con el mismo argumento que él decía que no era, con ese mismo argumento estamos diciendo que sí lo es, pero con más lógica. Entonces, hermanos y hermanas, que esto también nos oriente a nosotros a reconocer entonces en la Eucaristía la presencia real de Jesús en el pan y en el vino. Y es lo que dice San Pablo. El que come de este pan y bebe de este cáliz, anuncia la muerte del Señor hasta que vuelva. Pero no lo habla como recuerdo, sino lo habla como memorial. Porque dice que al consumirlo, anunciamos la muerte del Señor. Y por eso el sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe. ¿Y qué respondemos nosotros? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Y cuenta nos damos que estamos respondiendo. Entonces, San Pablo entonces nos invita a todo ello. Por eso, interesante el término, no es que estudiara San Pablo, es algo impresionante. San Pablo entonces no habla solamente de comer o tragar el cuerpo de Cristo, sino habla de, como dice el término prosono, utiliza esa palabra San Pablo al decir cada vez que comen, utiliza el prosono. Entonces, diciendo, cada vez que ustedes mastican, o sea, es alimentarse del cuerpo, el cuerpo de Cristo. Anuncian la muerte del Señor hasta que vuelva. Si para San Pablo es tan importante eso, ¿cómo nosotros podemos decir ahora que lo que hace y sucede en la Eucaristía es, perdón por la palabra, es casaca? No, sino que es algo muy cierto, es algo que nos concierne a nosotros, pero que lamentablemente como nosotros como, ay, católicos, no nos gusta formarnos. Y por más que se nos diga a nosotros, a veces no queremos comprender y a veces no entendemos. ¿Y por qué a veces no entendemos? Porque a veces no abrimos ni no queremos abrir nuestra mente. O porque simplemente nos acostumbramos a un ritmo y en ese ritmo permanecemos y no queremos salir de ello. Entonces, hermanos y hermanas, el reino de Dios entonces es eso. Innovación, renovación, pero sobre todo también mi dedicación, perseverancia. Si no sabemos todo esto, si nosotros decimos que es sacramento de la fe y si ni siquiera sabemos por qué, no tiene sentido. Se dan cuenta de tantas cosas que nos hace falta. Son muchas cosas que nos hacen falta por aprender, y no solamente por aprender, sino también vivirlas, que eso es lo más importante, vivir esos momentos. Entonces, hermanos y hermanas, caemos entonces ahorita a este momento de oración. En su lugar. No sé dónde esté usted, tal vez está en su mesita con las Sagradas Escrituras. Tal vez esté ante un crucifijo, una imagen de la Virgen María. Así como estamos hablando de la Eucaristía, de la presencia real de Él, también está real en nuestros corazones. Cerremos nuestros ojos y digamos, Señor Jesús, te damos gracias porque nos das la oportunidad a nosotros de ser sal y luz, pero sobre todo de igual manera como esos granos no dependen de nosotros, sino dependen de ti. También el trabajo apostólico, el trabajo discipular, el trabajo pastoral que nosotros realizamos. Sí, nosotros obramos, nosotros hacemos cosas, pero al final el que lo cuida eres tú. Permítenos no meter nuestros caprichos, no meter muchas veces nuestros egoísmos en tu reino, Señor, sino al contrario, ser dóciles a tu voz, ser dóciles a tu presencia, ser dóciles a tu gracia. Que todo esto nos ayude, Señor, a comprender lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Que así como ese brote que, como dice Ezequiel, hará surgir de un vástago todo
lo que nosotros vamos a conocer como salvación. También tú nos has cortado a nosotros como iglesia de ese tronco que es cedro, que también es Jesucristo. Y como Él lo dice, separados de mí nada pueden hacer. Ayúdanos, Señor, a que tu reino se haga realidad primero en nosotros, para que nosotros podamos evangelizar y transmitir tu reino a otras personas. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu amor. Amén. Caemos entonces ahora a la acción. Me voy a invitar entonces que en estos momentos, pues, tómese un tiempecito, escriba en su cuadernito. ¿A qué se compromete usted durante esta semana? ¿A qué se compromete usted? No con solamente usted, sino con Dios. ¿Qué le promete usted a Dios a realizar esta semana? Dejamos este tiempo entonces para usted. Muy bien, hermanos y hermanas. Entonces vamos a finalizar con este momento, pues, proclamando el salmo correspondiente a este domingo. Así que dejo al hermano o hermana encargado de eso. Qué bueno es darte gracias, Señor. Qué bueno es darte gracias, Señor. Gracias, Señor. Qué bueno es darte gracias, Señor, Dios Altísimo, y celebrar tu nombre, pregonando tu amor cada mañana y tu fidelidad todas las noches. Qué bueno es Qué bueno es darte gracias, Señor. Señor. Los justos crecerán como las palmas, como los cedros en los altos montes, plantados en la casa del Señor, en medio de sus atrios darán flores. Qué bueno es darte gracias, Señor. Seguirán dando fruto en su vejez, frondosos y lozanos como jóvenes, para anunciar que en Dios mi protector ni maldad ni injusticia se conocen. Qué bueno es darte gracias, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Solo como un apéndice, digámosle. Cuando se hace una oración y siempre se utiliza el salmo, siempre hay que terminarlo con la oración del Gloria. ¿Por qué razón? Porque cada salmo pues siempre exalta a Dios en toda su majestad. Entonces por esa misma razón cuando se utiliza un salmo de oración siempre se termina con Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por la misma razón, porque por medio del salmo entonces se le da gloria a Dios. Entonces, tal es un apéndice que le puede servir a usted para
cuando usted dirija alguna oración. Entonces, hermanos y hermanas, Claro, finalicemos gracias. entonces con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, Padre que estás en el cielo, Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. santificado sea tu nombre. Venga a Venga a Venga a nosotros nosotros tu reino, hágase tu hágase voluntad tu en la tierra voluntad como en en el la cielo. tierra como en el Danos hoy cielo. nuestro pan de cada Danos día. nuestro pan de cada día. Nuestras ofensas, Perdona como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, No nos dejes caer en líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Muchas gracias por estar acá. Y les digo, no se desanimen. Hay que seguir siempre adelante y hay que invitar. Y entonces ser como esa semilla de mostaza que crece, extiende sus ramas y muchos se anidan en ella. Entonces así tenemos que ser nosotros. Entonces, si tiene algún conocido ahí que quiera integrarse a este, llamémosle así, programa, pues que lo pueda hacer. No hay ningún problema. Entonces estamos para ahí. Entonces, que Dios les bendiga, que pasen buena Gracias. noche y Amén. a seguir adelante. Buenas noches, Padre Ángel. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, que descanse.